31. Alguien se arrepintió y se desconectó. No, mentira, no sé a quién se le cayó la señal. Pero bueno, tenemos 31 personas acá reunidas esta noche con el deseo de aprender más. Buenas noches, Dianita, Dios te bendiga. Con el deseo de aprender cada día más de el Señor y su voluntad. Quiero hacer un resumen de lo que fue o de lo que hemos visto hasta el momento. Vimos al Espíritu Santo actuando en el Antiguo Testamento desde Moisés. Entonces el Espíritu Santo vino a Moisés cuando se encontró con Dios en la zarza. Después el Espíritu Santo vino sobre los 70 ancianos, pero no era algo permanente. El Espíritu Santo venía a ellos única y exclusivamente cuando tenían que resolver una situación puntual. Lo mismo pasó con los jueces y vimos la unción de los reyes, de lo que fue Saúl y lo que fue David. Y pues donde más podemos ver la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento era en la palabra de los profetas. Recordamos aquellas palabras que dice el apóstol Pedro, que toda la escritura es inspirada por Dios. Es decir, que los hombres de Dios hablaron siendo movidos o inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, no sé, quiero hacerles una pregunta. Cuando ustedes estudian la Biblia y vemos el Antiguo Testamento, vemos en el Antiguo Testamento todo lo que vivió el pueblo de Israel, desde sus inicios, de cómo se formó el pueblo de Israel, cómo Dios saca al pueblo de Israel, demostrando tanto poder, demostrando todo el poderío, demostrando todo, los saca de Egipto, cómo Dios los cuida por 40 años en el desierto, les da una heredad que ellos no la habían construido, todo eso, les dio jueces, les dio reyes y les dio profetas. ¿Sí? Y así llegamos al libro de Malaquías. Cuando nosotros llegamos al Nuevo Testamento, pues vemos que los judíos estaban esperando bueno, qué pena, denme un momentico, por favor. Valerie. Qué pena con ustedes, hermanos, una interrupción acá. Entonces, nosotros vemos que el pueblo de Israel tenía que estar esperando el Mesías y uno dice, bueno, ¿y por qué tanto? ¿Qué pasó si están esperando el Mesías? ¿Por qué rechazan la persona de Jesús? ¿Por qué rechazan el ministerio de Jesús? ¿Y por qué terminan crucificando a Jesús? Bueno, no ha de faltar el que me diga, ay, hermano, es que ese era el plan de salvación. Obvio, ese era el plan de salvación. Pero eso lo sabemos nosotros a este lado de la historia. Nosotros sabemos eso porque nosotros leímos ya Génesis 3:15, porque nosotros podemos marcar en el plan de redención, podemos marcar una línea que va a llegar a todo esto. Pero ellos que lo estaban viviendo, ¿por qué vemos tanto desprecio? ¿Por qué vemos tanta incredulidad a la persona de Jesús? Si era el que estaban esperando, ¿qué creen ustedes? ¿Qué pasó? Los escucho. Néstor, yo creo que es que ellos esperaban era el rey con, mejor dicho, con carrozas, con palacio, con poder. No estaban esperando el hijo de un carpintero nacido en un pesebre. Pues yo me imagino que ellos esperaban era un rey como tipo Salomón, David, algo así. Está bien, ellos esperaban un rey como David, era cierto, pero de todas maneras ellos conocían la profecía, ellos conocían la profecía del Antiguo Testamento, ellos leían la profecía del Antiguo Testamento y pues hay una señal, hay un cumplimiento, una profecía que es la profecía de Isaías 7:14, que pues no es lo más común. Isaías 7:14 dice que el Señor mismo les iba a dar señal, que la Virgen iba a concebir y iba a dar a luz un hijo. ¿Cuántas vírgenes han concebido y han dado a luz hijos? Solamente pasó con María. Entonces, si eso pasa con María, ¿de dónde viene tanta resistencia? A ver, ¿qué otra cosa se les ocurre?
Yo pienso, hermano, que ellos veían en Jesús una persona que les estaba enseñando de una mejor manera lo que ellos tenían que hacer. Y sobre todo que ellos no eran Jesús no era una persona violenta, era una persona amorosa con toda la gente. Él siempre trató mejor, les enseñó de una manera como un amigo. Ellos lo que sabían lo querían enseñar, pero a golpes y humillando a la demás gente, enseñando el gran poder que ellos creían tener con la ley, conociendo la ley. Y viendo que Jesús lo hacía de una manera diferente y no se detenía ante nada para hacer el bien. Ellos veían que Jesucristo era muy buscado y decían, pero pues, ¿quién es él? ¿Y él dónde ha aprendido? ¿Quién le ha enseñado? Nosotros somos los de la ley y él no tiene por qué ser. Yo creo que eso era lo que ellos veían, que el pueblo lo seguía mucho, ¿no? Sí, hermano, pero la pregunta es, ¿por qué el pueblo lo rechazó? Porque el pueblo fue incrédulo. Yo creo que el sentimiento del pueblo era que, o sea, había muchos que estaban en contra, bueno, todos estaban en contra del dominio romano, y lo que ellos pensaban era que ese redentor era a salvarlos completamente del yugo romano. Y para salvarlos del yugo romano, ellos en su cabeza tenían de que tenía que ser una persona fuerte. No habían entendido de que los venían a salvar era espiritualmente primero. Creo que no habían captado eso. Lo que habían captado ellos era de que sí, va a venir como Moisés, que nos sacó de Egipto, este Mesías tiene que sacarnos a nosotros. Pero cuando Jesús venía con un mensaje de pon tu otra mejilla, tienes que hacer el bien, etcétera, etcétera, ellos ya dudaron de Jesús por eso. Podían ver las señales, pero no se convencían, creo que no se convencían de que él era el Mesías verdaderamente por ese hecho. Y por parte de los religiosos se sentían amenazados. Ellos veían las señales, sabían que habían las señales, así como Nicodemo y todos ellos veían las señales, pero ellos se sentían, eran amenazados porque decían, ok, estamos viendo señales, pero este no es el que va a tumbar al pueblo romano, entonces va a terminar afectándonos a todos nosotros. Ok. Han dicho muchas cosas que están ahí encarriladas y todo eso. Sin embargo, para nosotros hoy es muy fácil agarrar la Biblia y trazar una cruz. Y yo sé que muchos de nosotros, hermanos, desconocen de que hubo un tiempo entre el que el Espíritu Santo no actuó. 400 años. Y ese tiempo ocurrió entre el fin de la predicación de Malaquías y el comienzo de la predicación de Juan el Bautista. Malaquías profetizó más o menos hacia el año 400 antes de Cristo. Juan el Bautista empezó su predicación más o menos hacia el año 25 después de Cristo, después del nacimiento de Jesús. Y durante esos 400 años, que es lo que se conoce como el periodo intertestamental, periodo intertestamentario o 400 años de silencio, se le conoce por los 400 años de silencio porque fue un tiempo donde no hubo revelación de parte de Dios. ¿Qué pasó en esos 400 años? Lo que pasó en esos 400 años va a tener, como todo en la vida, para lo que Dios lo usó y para lo que los hombres lo usaron. Entonces, de eso quiero que hablemos esta noche, o que continuemos hablando esta noche de esto. Entonces, durante esos 400 años, lo que ocurrió, ¿qué tenemos que entender nosotros? El periodo histórico del Antiguo Testamento abarca hasta la vida de Jesús, es decir, que todos los hechos narrados en los 4 evangelios pertenecen al periodo del Antiguo Testamento. Entre el Antiguo y el Nuevo Testamento transcurrieron algo más de 400 años. Este periodo se conoce como el periodo intertestamentario o 400 años de silencio.
La pregunta que tenemos que responder nosotros es esta. ¿Qué sucedió durante este periodo intertestamentario? En los tiempos entre el último escrito del Antiguo Testamento y la aparición de Cristo se conoce como el periodo intertestamentario o entre los testamentos. Se extendió desde la época del profeta Malaquías, alrededor del año 400, hasta la predicación de Juan el Bautista, el año 25 después de Cristo. Debido a que no hubo palabra profética de Dios durante todo este periodo de Malaquías a Juan, algunos se refieren a él como los 400 años de silencio. Entonces, Israel estuvo bajo el control del imperio persa desde el año 532 hasta el año 332. ¿Qué pasó con los persas? Los persas permitieron que los judíos practicaran su religión con poca interferencia de su parte. Aún los persas permitieron que los judíos reconstruyeran el templo, su adoración y el templo. Esto lo encontramos en Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículos 22 y 23, y en el capítulo 1 del libro de Esdras. Este periodo concluyó aproximadamente los últimos 100 años del periodo del Antiguo Testamento y cerca de los primeros 100 años del periodo intertestamentario. Este tiempo, que fue un tiempo de relativa paz y contentamiento, solamente fue la calma antes de la tormenta. ¿Por qué? Antes del periodo intertestamentario, Alejandro Magno derrotó a Darío el persa, imponiendo el gobierno griego en el mundo. Alejandro Magno fue un estudiante de Aristóteles y fue bien educado en filosofía, política y política griega. Alejandro ordenó que la cultura griega o cultura helénica fuera promovida en cada territorio que conquistaba. Como resultado, el hebreo del Antiguo Testamento fue traducido al griego, convirtiéndose en la traducción conocida como la Septuaginta. La mayor referencia de textos del Antiguo Testamento que encontramos en el Nuevo Testamento adoptaron la parte de la Septuaginta. ¿Qué hizo Alejandro Magno? Pues viene, le quita el imperio a los persas. Alejandro no le prohíbe la religión a los judíos. Sin embargo, como la mente de Alejandro fue la helenización, vamos a empezar a ver que los judíos empiezan a permear de lo que era la cultura griega. Una cultura muy humanista, pero también una cultura muy pagana. Entonces, ese fue el tiempo de Alejandro Magno. ¿Se vivió en paz durante el tiempo de Alejandro Magno? Sí, se vivió en relativa paz. Después de la muerte de Alejandro, Judea fue gobernado por una serie de sucesores de Alejandro, culminando con el rey Antíoco IV Epifanes. Antíoco hizo mucho más que refutar la libertad religiosa para los judíos. Esto fue cerca del año 167 a.C. Mire lo que hizo Antíoco IV Epifanes. Abolió la legítima línea del sacerdocio y profanó el templo sacrificando un cerdo y estableciendo dentro del templo un altar pagano. Esto es lo que Marcos llama, en Marcos 13:14, nosotros leemos allí que Marcos dice, cuando vean la abominación desoladora. ¿Qué fue la abominación desoladora? El judío sabía lo que había hecho Antíoco IV Epifanes, sacrificar un cerdo en el altar de los sacrificios y erigir allí un altar a uno de sus ídolos. Entonces, los judíos empiezan a sufrir, ¿sí? En toda esta situación. Pero eso ahí no fue el final. Vamos en el año 167. Eventualmente, la resistencia judía contra Antíoco, liderada por Judas Macabeo y los Asmonios, restauró el linaje sacerdotal y rescató el templo. A esto le siguió un periodo más de guerra, violencia y luchas internas. Lo que Antíoco IV Epifanes hizo con el templo, pues era el equivalente como una violación. Cerca del año 63 a.C., Pompeyo de Roma conquistó Israel, poniendo a toda Judea bajo el control de los Césares. Esto eventualmente condujo a que el emperador romano y el senado romano pusieran a Herodes como el rey de Judea. Esta sería la nación que cobraría impuestos y controlaría a los judíos y que posteriormente ejecutarían al Mesías en una cruz romana.
la cultura romana, griega y hebrea, ahora estaban mezcladas todas en Judea. Entonces miren lo que ha pasado. Mucho de lo que ustedes dijeron al comienzo es cierto. El celo religioso, el que estaban esperando otro tipo de un rey que fuera un libertador, ¿sí? No estaban esperando alguien que salvara sus almas, aunque hizo las señales, ¿no? Pero aquí hay una mezcla de muchas cosas. Es que ya pasaron de una cultura persa, pasan a una cultura helénica o griega y ahora viene a una cultura romana. Y todos están mezclados ahí y empiezan a agarrar de todo un poquito, ¿sí? Y aquí es donde a veces me río porque nosotros creemos que inventamos cosas. Ustedes han escuchado del movimiento ecuménico. ¿Saben qué es el movimiento ecuménico? Esto es sí, esto es no. ¿De la Iglesia Católica no es? No propiamente de la Iglesia Católica, hermano Daniel. Bueno, el movimiento ecuménico de unir todos los grupos religiosos. Exactamente. El movimiento ecuménico lo que dice es, al menos en Occidente, todos tenemos un mismo Dios. Digo en Occidente porque las religiones orientales tienen el panteón. Los budistas tienen 300.000 dioses, los griegos ni se diga, ¿cierto? Los hindúes más de 3.000. Por eso digo 800.000, ¿cierto? Entonces, pero en Occidente la cosa es un poquitico más monoteísta. Entonces dice, a ver, ¿quién es el Dios de los católicos? ¿Quién es el Dios de los evangélicos? ¿Quién es el Dios de los cristianos? Ah, ok, o sea que es el mismo Dios. Solamente que tenemos formas diferentes de creer y tenemos formas diferentes de adorar. Pero a la larga todos estamos adorando el mismo Dios y crearon el movimiento ecuménico. El deseo de unir a todos los creyentes en Dios, venga, adore a Dios como usted le adore, llámelo como usted lo quiera llamar, porque es el mismo Dios. Incluye el islamismo. Entonces, eso suena muy bonito. Pero no funciona así. Porque la Biblia dice que hay un solo Dios, un solo Señor, un solo bautismo y una sola fe. Lo que sea más de ahí no va, no aplica, simple y llanamente no aplica. Pero miren que esto no es tan nuevo realmente. Pues ya para el tiempo del Nuevo Testamento, cuando se empieza a escribir, a narrar la historia del Nuevo Testamento, pues ya teníamos un movimiento pseudoecuménico. Porque imagínense esa mezcolanza entre la filosofía y el humanismo griego con el panteón de dioses romanos y Jehová Dios en Judea. Eso era lo que se estaba viviendo. Entonces, ¿eso qué desató? ¿Eso qué trajo? Vamos a mirar eso qué fue lo que trajo. Entonces, durante el periodo de ocupación griega y romana, emergieron dos importantes grupos políticos y religiosos en Israel. Número uno, los fariseos. ¿Quiénes eran estos señores? Que añadieron a la ley de Moisés a través de la tradición oral y eventualmente considerados sus propias leyes más importantes que las de Dios. Esto lo podemos ver en el capítulo 7 de Marcos. ¿Qué fue lo que hicieron los fariseos? Guardaron la ley de Moisés y los profetas. Pero, como eso se transmitió oralmente, empezaron a colocarle sus propias ideas, su forma de. Entonces, en Marcos capítulo 7, versículos 1 al 23, encontramos aquel pasaje donde los fariseos le dicen a Jesús, venga, tus discípulos, ¿por qué quebrantan la ley y comen sin lavarse las manos? ¿Alguien recuerda en Éxodo 20, donde dice que había que lavarse las manos para comer? O si no, en Éxodo 20, pues que es el decálogo, los 10 mandamientos. Sí, no estaba en ningún mandamiento, ni en ningún decreto, ni en ningún... En Levítico, donde está toda la ley, todas las ordenanzas de la ley, donde decían que era abominable al Señor sentarse a comer sin lavarse las manos. No lo decía. Pero eso fue lo que hicieron los fariseos.
La Biblia en el Antiguo Testamento hablaba de guardar el día de reposo. Más el mandamiento dice, 6 días trabajarás, pero el séptimo día reposarás porque el séptimo día reposó el Señor. Donde se muestra en el Antiguo Testamento el término o frase camino de un día de reposo. Se supone, o se supone no, el mandamiento inicial fue nadie trabaja, todos en cuarentena por la vida. Ah, no, perdón, me equivoqué, se me vinieron las palabras del alcalde de Medellín. cada ratico nos encierra en cuarentena por la vida, ¿sí? Nadie trabajaba. Ojo, que no es como muchos quieren hacer hoy, porque muchos quieren decir, no, nosotros guardamos el sábado porque no hay un mandamiento de Dios de pasar de sábado a domingo como el día del Señor. Ok, pero conozco a muchos que profesan eso, que son empresarios y sus empleados que no son de su religión trabajan. Entonces ahí ellos estarían pecando, porque el texto dice que ni tu siervo ni tu sierva que no es de Israel podrían laborar ese día, ¿cierto? Pero no se ve en ninguna parte el de camino de un día de reposo. ¿Por qué? Porque eso lo añadieron en la tradición oral de los fariseos. Entonces yo digo, no, pero es que tampoco nos podemos quedar en la casa pues todo el día haciendo oficio. No, qué pereza. No. Yo creo que si caminamos 1 kilómetro está bien. Y ahí empiezan a incorporar muchas cosas. De hecho, los fariseos estuvieron de acuerdo, o las enseñanzas de Jesús estaban más cercanas a lo que decían los fariseos, simplemente no concordaban con los fariseos, Jesús estaba en contra del legalismo vacío y la falta de compasión. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron los fariseos con la ley? Para el pueblo la pusieron de una forma tan estricta, pero se olvidaron de lo más importante, la compasión, el carácter legal, el carácter espiritual y de amor que tiene la ley, porque la ley, el mandamiento de Dios es bueno, ¿cierto? Pero ellos quisieron, no. Pero mire, que hasta en eso, porque ¿cuál es el único mandamiento con promesa? Honrar padre y madre es el único mandamiento con promesa. Pero ¿saben qué hicieron los fariseos? Abolieron crearon el Corbán. No lo quitaron, pero se sacaban la responsabilidad. O sea, desobedecían el mandamiento, porque ellos le decían, llegaba el papá y le decía al hijo, mijo, es que yo necesito esto. Y él decía su frase en hebreo, lo que tengo es mi ofrenda para Jehová. Entonces, no te puedo dar lo que tengo para ofrenda para Jehová. La Biblia no decía eso. Y si nosotros lo enlazamos con lo que le pasó a Saúl, ¿cómo estaríamos ahí? Con lo que aprendimos esta semana de lo que le pasó a Saúl, la semana pasada de lo que le pasó a Saúl, ¿cierto? Entonces, tenemos que tener muy en cuenta eso. ¿Y cuál fue el otro grupo? El otro grupo fue el de los saduceos. ¿Quiénes eran los saduceos? Los de la plata. ¿En serio? ¿No me creen? Representaban a los ricos y aristócratas. Los saduceos, quienes ejercían el poder a través del Sanedrín, rechazaban todos los libros del Antiguo Testamento, excepto los mosaicos. Ellos se rehusaban a creer en la resurrección y eran generalmente sombra de los griegos a quienes admiraban. Entonces, aquí es donde yo les decía que ahí se estaba formando el primer movimiento ecuménico, porque por un lado estaban los fariseos más ligados al legalismo romano y por el otro lado estaban los de la plática, los del Sanedrín, los saduceos, pero los saduceos ya no tomaban todo el Antiguo Testamento. Ellos decían, no nos importa la historia del pueblo de Israel, los profetas, bien, gracias, lo único que sirve es la Biblia, la ley. Y eran el Pentateuco, los 5 libros de la ley, que pues ahorita los tienen los musulmanes como el Torá, la Torá.
¿cierto? Entonces, en este caldito, todo este caldito está ocurriendo por acá en los 400 años de silencio. Los eventos del periodo intertestamental establecieron el escenario para la llegada de Cristo y tuvieron un profundo impacto sobre el pueblo judío. Tanto los judíos como los paganos de otras naciones se sentían cada vez más insatisfechos con la religión. Mire para lo que Dios está usando los 400 años de silencio. Dios está unando el camino. Aprendimos esa hermosa lección que nos enseñó el hermano Ismael, de cómo Dios utiliza todas esas cosas que son malas. Pues los 400 años de silencio fueron marcados por demasiada violencia para el pueblo de Israel y demasiado sufrimiento. Pero entonces, mire, ya tenemos en ese tiempo a los paganos diciendo, ¿será que esto del panteísmo, del politeísmo, pues tantos dioses, tanta cosa, pero como que no vamos para ninguna parte? Entonces, Dios está trayendo a los gentiles a su pueblo. Sin embargo, mientras unos querían entrar por la puerta de adelante, otros querían otros salían por la puerta de atrás, porque los judíos estaban, se sentían más oprimidos, que era lo que estaba pasando con Roma, tanta violencia, tanta cosa, tenía su fe extremadamente debilitada. La fe de muchos de ellos estaba extremadamente debilitada, y como ustedes lo dijeron ahora, pues estaban esperando la venida del Mesías. Entendían que era la única esperanza que tenían para salvarlos. No solamente la gente estaba preparada y lista para el Mesías, sino que Dios también se movía de otras maneras. Mire lo que pasó y cómo Dios utilizó estos 400 años de silencio. ¿Qué pasó con los griegos? Alejandro hizo que todo el mundo conociera la cultura helénica, la cultura romana, comenzando por el idioma. Entonces, aquí es donde tenemos nosotros que se traduce el Antiguo Testamento al griego, y ya hay. Entonces, por un lado están los romanos que hicieron caminos, construyeron caminos. De ahí el viejo adagio que dice, todos los caminos conducen ¿a dónde? A Roma. A Roma. Eso de Neiva solamente acá y lo tomaron de ahí. Entonces, ¿por qué? Porque los romanos se encargaron en ese vasto imperio de conectar todo el mundo conocido ¿con qué? Con la capital, con Roma. Dios iba a usar esos caminos construidos por el Imperio Romano, pregúntenme para qué, o quién sabe para qué. Para que fueran a evangelizar a otros lados. Para la expansión del evangelio. Muy bien. Todos tenían un mismo idioma, todos hablaban griego, ¿sí? El griego koiné, que fue el idioma en el que se habló, se escribió el Nuevo Testamento, entonces era más fácil de que lo entendieran, ¿verdad? Y era un tiempo de relativa calma y tranquilidad, y en esa que Dios iba a utilizar para que la gente pudiera viajar y pudiera entonces llevar el evangelio. Podemos decir que Dios usó el periodo intertestamental para preparar al hombre y al mundo en general para la venida de su Hijo y su evangelio. El Nuevo Testamento nos cuenta la historia de cómo llegó la esperanza, no solo para los judíos, sino para el mundo entero. El cumplimiento de las profecías en Cristo fue anticipado y reconocido por muchos de los que lo buscaban. La historia del centurión romano, los reyes de Oriente, Nicodemo el fariseo, muestran cómo Jesús fue reconocido como el Mesías por aquellos que lo vivieran en culturas diferentes. Los 400 años de silencio del periodo intertestamental llegaron a su fin mediante la más grande historia jamás contada, el Evangelio de Jesucristo y la venida del Espíritu Santo. Entonces, quise hacer este recuento histórico, hermanos. Quizá alguno de ustedes me estará diciendo, bueno, ¿y
¿Qué tiene que ver esto con la obra del Espíritu Santo? Pero es importante, hermanos, que nosotros entendamos qué fue lo que sucedió, porque todo efecto tuvo una causa. Entonces ahorita podemos entender más fácil de que el judío que rechazó a Jesús es porque durante los 400 años de silencio hubo muchos que se llamaron Cristo o que se autollamaron Cristo, que quisieron ser. Eso también nos ayuda a entender por qué existían en tiempos de Jesús 2 sumos sacerdotes. Porque habían 2 sumos sacerdotes en tiempo de Jesús, ¿o no? ¿Alguien recuerda los nombres? Anás y Caifás. Anás y Caifás. Anás y Caifás. ¿Y por qué 2 sumos sacerdotes si siempre hubo un solo sumo sacerdote? Pero es que Caifás era el yerno, Anás era el suegro. Sí, está bien, Caifás era el yerno de Anás. ¿Y qué tiene que ver con que fueran los 2 sumos sacerdotes si siempre hubo un solo sumo sacerdote? Si en el principio solamente hubo un sumo sacerdote. Pero ellos hacían lo que querían. Muy bien. ¿Se acuerdan? Es más, recuerde que una de las cosas que hizo Antíoco IV Epifanes fue ¿qué? Quitar el linaje real del sacerdocio, la línea original del sacerdocio. Entonces, ya se llegaba a ser sumo sacerdote. No me lo van a creer. Con platica. Como se llega a ser alcalde, gobernador y presidente de muchos países en el mundo. O sea, la política estaba inmersa en la corrupción desde hace mucho tiempo. Sí. Entonces, aquí podemos entender eso. Podemos entender, ahora vamos a entender por qué, y es algo de lo que voy a empezar a hablar el día martes. Vemos en tiempos de Jesús, vemos una cantidad de gente poseída por diferentes tipos de espíritus que en el Antiguo Testamento no los leemos. O si leemos 1 o 2 casos que no los recuerdo, pero en el Nuevo Testamento sí está el endemoniado Gadareno, está María Magdalena, y eso lee un montón de gente con espíritus, ¿sí? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se hizo necesario? Porque ahora es que vamos, en la persona de Jesús, es que nosotros vamos a empezar a ver al Espíritu Santo actuar con poder. No estoy diciendo con esto, no, ojo, no estoy diciendo con esto que en el Antiguo Testamento no demostró poder. Claro que demostró poder, pero ya para el Nuevo Testamento vamos a ver un Espíritu Santo actuando mucho más constantemente con los hombres. Y la forma de demostrarlo era que no podíamos tener Espíritu Santo si no hubiesen unos espíritus malignos. Pero de eso vamos a empezar a hablar la próxima semana. Muchas gracias, mis hermanos, por su fina atención, por su participación. A todos les agradezco, por estar siempre conectados. Que Dios me los bendiga. Que tengan una excelente noche. Amén, hermano. Gracias a usted. Gracias, hermano. Gracias, hermano, por la historia. La historia es linda, bonita, Amén, interesantísima. Gracias. Interesantísima. Muy buena. Vamos entonces a seguir con los pedidos de oración.